Bienvenidos a una inmersión profunda en uno de los expedientes más perturbadores de la historia criminal moderna. A menudo la realidad supera a la ficción de las películas de terror más elaboradas, y el caso que nos ocupa hoy es la prueba fehaciente de ello. Imaginen el escenario. Estamos en 1978, la era de la música disco, los colores vibrantes y una televisión que empezaba a dominar la psique colectiva. En el centro de este escenario mediático, un hombre sonríe. Es Rodney Alcalá. Para el espectador promedio, Rodney era el epítome del éxito californiano. Atractivo, extremadamente inteligente, con un coeficiente intelectual que rozaba la genialidad y una habilidad innata para la fotografía. Pero tras esa fachada de intelectual bohemio, se escondía un depredador cuya capacidad de mimetismo le permitió burlar al sistema judicial, a la policía y al FBI durante décadas. ¿Cómo es posible que un hombre con antecedentes penales graves terminara como concursante estrella en un programa de televisión nacional? ¿Qué falló en la cadena de mando de las autoridades para que este individuo regresara a las calles una y otra vez? Hoy, no solo vamos a repasar una lista de eventos, vamos a analizar la anatomía de un engaño. Vamos a darle voz a las víctimas que sobrevivieron para contar su calvario, y vamos a honrar la memoria de aquellas que no tuvieron esa oportunidad. Este es el relato detallado sin censura, pero con el respeto que la audiencia de YouTube requiere sobre el asesino del juego de citas. Nuestra historia comienza mucho antes de los focos de la televisión. Nos situamos en 1965. California era el destino soñado para miles de familias que buscaban una vida libre y próspera. Entre ellos, estaba la familia de Morgan Rowan, una joven de apenas 13 años que acababa de mudarse a North Hollywood. Morgan era la definición de la inocencia, una estudiante de escuela católica, algo introvertida que empezaba a descubrir el vibrante mundo exterior. Una noche, Morgan y una buena amiga decidieron visitar el Hullabaloo Club. Para que dimensionen la importancia de este lugar, era el epicentro de la cultura juvenil. Allí se presentaban bandas que luego serían leyendas, y no era raro ver a estrellas de cine entre el público. Mientras esperaban en el estacionamiento, Morgan notó a dos jóvenes mayores. Uno de ellos, Rod, destacaba inmediatamente. Era alto, tenía una presencia imponente y una sonrisa que, según quienes lo conocieron, parecía envolverte. Morgan relata que Rodney no solo les sonreía, les hacía gestos, les guiñaba el ojo, proyectando una confianza que para una niña de 13 años resultaba fascinante. Tras unos minutos, su amiga se marchó con otra persona, dejando a Morgan sola con Rodney y su acompañante. En ese momento, la timidez de Morgan fue su mayor vulnerabilidad. Ella se sentía halagada por la atención de un hombre de mundo. Sin embargo, el carisma se transformó en fuerza bruta en un parpadeo. Rodney la condujo hacia la parte trasera del club, un callejón oscuro, donde la música se escuchaba como un eco lejano. Allí, sin mediar palabra, la agresión física fue devastadora. Morgan recuerda haber perdido el conocimiento tras un impacto violento. Al despertar, el escenario era dantesco. Rodney había utilizado un contenedor de basura para presionarla contra una pared mientras ella estaba indefensa. Este primer incidente es crucial para entender el patrón de Alcalá. Él no solo buscaba el daño físico, buscaba la dominación total a través de la pérdida de conciencia de sus víctimas. Morgan sobrevivió por puro instinto, logrando que el dueño del club y su esposa la auxiliaran. Pero el daño psicológico fue una sentencia de silencio que duraría años. Pasaron 3 años. Morgan Rowan intentó reconstruir su vida, siempre con la mirada por encima del hombro. Para 1968, ella ya tenía 16 años y su familia había decidido mudarse a Nueva York. Era una oportunidad para empezar de cero, lejos de la sombra de su agresor. 4 días antes de la mudanza, Morgan salió a despedirse de sus amigos en el famoso Sunset Strip. La noche estaba llena de vida. Cientos de personas cantando y disfrutando del auge del movimiento hippie. Y de repente, el horror se materializó de nuevo. Entre la multitud apareció el rostro de Rodney. Morgan describe haber sentido un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Intentó ignorarlo, pensando que el anonimato de la masa la protegería.
Aproximadamente una hora después, Morgan y sus amigos, Evie y Mike, decidieron ir a comer algo a un restaurante cercano, el famoso IHOP. Se subieron a un auto y en un giro de los acontecimientos que parece sacado de una pesadilla cinematográfica, Rodney se deslizó en el asiento del conductor. Morgan estaba paralizada por el terror. Sus amigos no sabían nada de lo ocurrido 3 años atrás, y ella, temiendo una escena violenta, guardó silencio mientras el auto avanzaba hacia el restaurante. En el restaurante, la dinámica fue extraña. Rodney la ignoraba deliberadamente mientras hablaba con los demás, un juego psicológico para desestabilizarla. Morgan, en un acto de valentía silenciosa, utilizó una moneda que su padre siempre le pegaba en el zapato para casos de emergencia. Intentó pedir ayuda, pero la presencia constante de Rodney se lo impedía. La noche terminó en la habitación de Rodney. Allí, él desplegó una parafernalia de control. Utilizó una barra de metal para bloquear la puerta, un método que repetiría en futuros crímenes. Morgan fue golpeada y amenazada con un objeto punzante. Ella relata la sensación de caer en un pozo sin fondo, una metáfora de la desesperanza absoluta. Pero el destino intervino de nuevo. Sus amigos, sospechando que algo andaba mal, localizaron el lugar. Su amigo Mike, al ver que la puerta estaba bloqueada, rompió la ventana de la habitación. Ese sonido de cristales rotos fue el sonido de la libertad para Morgan. Rodney, al verse descubierto, simplemente dijo: «Llévensela», manteniendo una frialdad sociopática. Morgan huyó, pero el trauma viajó con ella a Nueva York, convirtiéndola en una joven taciturna y angustiada. Mientras Morgan intentaba sanar en Nueva York, Rodney Alcalá seguía libre en California, y sus impulsos se volvían cada vez más peligrosos. En octubre de 1968, ocurrió el evento que debería haberlo sacado de las calles para siempre. Tali Shapiro, una niña de solo 8 años, caminaba hacia su escuela primaria en Hollywood. Rodney, utilizando su vehículo y una voz amable, convenció a la pequeña de que conocía a sus padres. Tali, educada para no ser grosera, accedió a hablar con él. Rodney la llevó a su apartamento. Lo que sucedió dentro de esas paredes es tan perturbador que incluso los oficiales de policía más veteranos quedaron impactados. Un testigo, Donald Haynes, había visto a Rodney llevarse a la niña y, sospechando de sus intenciones, anotó la dirección y llamó a la policía. El oficial Chris Camacho llegó al lugar en minutos. Al llamar a la puerta, Rodney respondió desnudo, alegando que acababa de salir de la ducha, pero el oficial notó que estaba seco y su mirada traslucía una ira contenida. Al entrar a la fuerza, Camacho encontró a Tali en un estado crítico. Rodney había utilizado una barra de metal de manera atroz. El oficial tuvo que tomar una decisión en fracciones de segundo: perseguir al sospechoso que huía por la parte de atrás o salvar la vida de la niña. Camacho eligió la vida. Gracias a su intervención y a que despejó las vías respiratorias de Tali, ella sobrevivió. Aunque pasó un mes en coma, Rodney Alcalá se convirtió en un fugitivo. En su vivienda, la policía encontró su identificación real. El FBI lo incluyó en su lista de los 10 más buscados, pero Alcalá no era un criminal común. Era un hombre que sabía utilizar su intelecto para desaparecer. Viajó a la costa este, cambió su apariencia y adoptó el nombre de John Berger. Aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Bajo su nueva identidad, Rodney logró ser admitido en la Universidad de Nueva York, donde estudió cine bajo la tutela del mismísimo Roman Polanski. Se integró en los círculos artísticos y eventualmente consiguió un trabajo en un campamento de verano en New Hampshire. Sí, un hombre buscado por agresiones contra menores estaba ahora a cargo de la recreación y la fotografía de decenas de niñas adolescentes. Durante meses, John Berger fue el empleado modelo. Era el fotógrafo talentoso que capturaba los momentos felices del verano. Pero la justicia tiene formas curiosas de manifestarse. En 1971, 2 niñas del campamento fueron a una oficina de correos local. Allí, en el muro de los delincuentes más buscados, vieron una foto que les resultó familiar. Era su profesor de fotografía. La detención de Rodney en New Hampshire
fue un alivio para muchos, incluyendo a Morgan Rowan, quien recibió la noticia en Nueva York. Parecía que el sistema finalmente había atrapado al monstruo. Pero aquí entramos en una de las etapas más oscuras del proceso legal estadounidense de la época. A pesar de las pruebas físicas, del testimonio de Tali Shapiro y de la identificación de los oficiales, el caso empezó a presentar fisuras legales. Tali, debido al trauma y a su corta edad, tenía dificultades para enfrentar un proceso judicial tan agresivo. Los abogados de Rodney, aprovechando tecnicismos y la renuencia de algunos testigos a declarar por miedo, lograron un acuerdo. Rodney Alcalá se declaró culpable de un cargo menor de abuso de menores. Increíblemente, fue sentenciado a una pena mínima. Cumplió solo 34 meses en una prisión estatal. El sistema, en lugar de proteger a la sociedad, consideró que este hombre estaba rehabilitado tras menos de 3 años de encierro. En agosto de 1974, Rodney salió por la puerta principal de la cárcel, más astuto, más resentido y más peligroso que nunca. Cuando Rodney Alcalá cruzó las puertas de la prisión en agosto de 1974, el mundo exterior no tenía idea de que acababa de recibir a un hombre que había perfeccionado su metodología de caza. Aquellos 34 meses en prisión no fueron un periodo de reflexión, sino un posgrado en manipulación. Alcalá no era un criminal impulsivo, era un estratega. Se instaló en el área de Los Ángeles, un lugar donde el anonimato es fácil de conseguir si tienes una sonrisa bonita y una cámara al cuello. Durante este periodo, Alcalá comenzó a pulir lo que los perfiladores del FBI llamarían más tarde su firma. Ya no era solo el agresor de callejones, ahora era el artista. Se presentaba como un fotógrafo de moda de alto nivel. Para las jóvenes que soñaban con las luces de Hollywood, Rodney representaba la oportunidad dorada. Les hablaba de composición, de iluminación, de ese algo especial que solo él podía capturar con su lente. Es fundamental detenernos aquí para analizar la psicología de la víctima en este contexto. En los años 70 no existía la conciencia actual sobre el peligro de los extraños con cámaras. Ser descubierta por un fotógrafo en la calle era una fantasía común. Rodney utilizaba esta aspiración para desarmar las defensas naturales de sus objetivos. Las llevaba a lugares que él controlaba, apartamentos privados, áreas remotas de las colinas o depósitos de alquiler. Entre 1977 y 1978, la actividad de Alcalá entró en una fase frenética. Es aquí donde aparecen nombres que quedarían grabados en la historia negra de California. Jill Barcombe, de 18 años, fue una de las primeras en ser vinculada décadas después. Su hallazgo en las colinas de Hollywood mostró un nivel de brutalidad que indicaba que el agresor ya no solo buscaba dominar, sino que disfrutaba del proceso de la transición entre la vida y la nada. Poco después, Georgia Wickstead, de 27 años, fue encontrada en su apartamento en Malibú. La escena era compleja. El agresor había pasado tiempo en el lugar, demostrando una confianza aterradora. Rodney no tenía prisa. Para él, el acto era un ritual. Cada objeto movido, cada fotografía tomada, era parte de un rompecabezas que solo él entendía. El sistema judicial le había dado una segunda oportunidad, y él la estaba usando para escribir una crónica de sombras. Llegamos ahora al punto más bizarro de esta historia. Es septiembre de 1978. Mientras la policía de varios condados intentaba dar sentido a una serie de agresiones sin conexión aparente, Rodney Alcalá tomaba una decisión audaz. Quería ser una estrella de televisión. Imaginen el nivel de narcisismo necesario para que un hombre buscado anteriormente por el FBI, con antecedentes por abuso de menores, se presente a un casting de un programa nacional como The Dating Game. Los productores del programa realizaron lo que en esa época llamaban un chequeo de antecedentes, pero fue superficial. Rodney, con su título de la NYU y su carisma intelectual, los deslumbró. En el set, Rodney fue presentado como el pretendiente número 1. Vestía una camisa de cuello ancho típica de la época. Su cabello estaba perfectamente peinado y su actitud era la de un hombre que sabía exactamente qué decir. La soltera de esa noche era Cheryl Bradshaw.
Durante el segmento de preguntas y respuestas, la ironía alcanzó niveles insoportables. Cheryl le preguntó: «Soy una profesora de cocina y te he invitado a cenar. ¿Cuál es mi plato principal y cómo te llamas?». Rodney respondió con una sonrisa ladeada: «Me llamo Rodney y mi plato principal se llama la noche. Es el momento en que todo lo bueno sucede». El público se rió. Los otros concursantes parecían sombras al lado de su presencia magnética. Rodney ganó el concurso. Cheryl lo eligió para tener una cita con todos los gastos pagados. Pero aquí es donde el instinto humano demuestra ser nuestra herramienta de supervivencia más poderosa. Tras bambalinas, después de que las cámaras se apagaran, Cheryl se acercó a Rodney para coordinar los detalles. Años más tarde, ella relataría que en ese momento la máscara se cayó. Rodney se volvió intenso, su mirada era fría y sus comentarios se volvieron extrañamente agresivos y fuera de lugar. Cheryl, sintiendo un nudo en el estómago, llamó a los productores al día siguiente y les dijo: «No voy a salir con este hombre. Hay algo en él que me hace sentir físicamente enferma. Me da miedo». Esa decisión le salvó la vida. Sin saberlo, Cheryl Bradshaw acababa de escapar de un hombre que apenas meses antes se sospecha que había terminado con la vida de Charlotte Lamb, cuyo cuerpo fue hallado en un centro de preparación de Santa Mónica. Rodney volvió a las sombras, pero su rostro ahora estaba grabado en cintas de video que serían su perdición años después. Junio de 1979, Huntington Beach, un lugar de sol, surf y tranquilidad. Robin Samsoe tenía 12 años y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Era una niña deportista, amaba el ballet y era la luz de los ojos de su madre, Marianne. El 20 de junio, Robin pidió prestada la bicicleta de su amiga Bridget para ir a su clase de ballet. Eran solo unas pocas cuadras, un trayecto que había hecho 1000 veces. En el camino, un hombre se les acercó. Llevaba una cámara. Les dijo que era un fotógrafo profesional y que Robin tenía el look perfecto. Bridget, la amiga de Robin, recordaría más tarde que el hombre era persistente pero amable. Una vecina sospechó y se acercó, lo que hizo que el fotógrafo se alejara rápidamente. Robin continuó su camino hacia el estudio de ballet, pero nunca llegó. La desaparición de Robin activó una de las búsquedas más intensas en la historia del condado de Orange. Marianne Samsoe movió cielo y tierra. La policía, basándose en la descripción detallada de Bridget y la vecina, creó un retrato hablado. El hombre del retrato tenía el cabello rizado y una mirada penetrante. 12 días después, el 2 de julio de 1979, la esperanza se convirtió en cenizas. Unos excursionistas encontraron restos en un barranco remoto en las colinas de Sierra Madre. La identificación fue un proceso doloroso y lento. El agresor había sido extremadamente cruel, intentando borrar la identidad de la pequeña. El detalle del cabello rapado no era solo un acto de violencia, era un mensaje de control absoluto. La comunidad estaba herida. La policía estaba bajo una presión inmensa. Fue entonces cuando el detective Jenkins recibió una llamada que cambiaría el rumbo de la investigación. Un oficial de libertad condicional había visto el retrato hablado en las noticias y dijo: «Yo conozco a ese tipo. Se llama Rodney Alcalá. Está bajo mi supervisión por cargos antiguos de abuso de menores». Jenkins no perdió tiempo. Al investigar a Alcalá, descubrió su reciente aparición en The Dating Game. Al comparar el retrato hablado con la grabación del programa de televisión, el parecido era innegable. Era él. El hombre que bromeaba sobre la noche en televisión era el mismo que había interceptado a Robin en Huntington Beach. La policía obtuvo una orden de registro para un depósito de alquiler que Alcalá mantenía en Seattle y otro en California. Lo que encontraron dentro no era solo evidencia criminal, era la biblioteca de un monstruo. Había miles de fotografías. No eran fotos de paisajes o de arquitectura. Eran fotos de mujeres, jóvenes y niños en diversas etapas de desnudez o en posiciones incómodas. Pero lo más importante fueron las joyas. En una pequeña bolsa, los detectives encontraron un par de aretes de oro con forma de bola. Marianne Samsoe fue llamada para identificar las joyas. Con el corazón en la mano, reconoció los aretes. Eran los que Robin llevaba el día que desapareció. Esa fue la pieza clave.
Alcalá no solo tomaba vidas, tomaba trofeos para revivir sus actos en la soledad de su celda o su hogar. Sin embargo, el arresto de Rodney Alcalá no fue el final, sino el comienzo de una batalla legal que duraría 3 décadas. Alcalá era un experto en el sistema. Durante los juicios decidió defenderse a sí mismo en varias ocasiones. Se sentaba en el estrado, se hacía preguntas a sí mismo y respondía con diferentes voces, en un espectáculo de arrogancia que dejaba atónitos a los presentes. A lo largo de los años 80 y 90, Alcalá fue condenado a muerte 2 veces. Y 2 veces la Corte Suprema de California anuló las sentencias por tecnicismos legales, como la admisión de ciertas pruebas o el manejo del testimonio de las víctimas sobrevivientes. Para Marianne Samsung y Morgan Rowan, el sistema se sentía como una trampa cruel que les obligaba a revivir su trauma una y otra vez. Pero el tiempo que Alcalá usaba para manipular también trajo una nueva herramienta: la genética forense. En 2003, el fiscal Matt Murphy decidió reabrir los casos fríos, cold cases, vinculados a Poe Alcalá. Las muestras de ADN preservadas de las escenas de Jill Barcombe, Georgia Wisted y otras fueron procesadas con tecnología moderna. El resultado fue una coincidencia absoluta. Rodney Alcalá no era solo el asesino de Robin Samsoy, era un asesino en serie que había operado a través de todo el continente. En el tercer y último juicio, la montaña de evidencia era infranqueable. Tali Shapiro, ya una mujer adulta, se sentó en el estrado y miró a los ojos al hombre que casi termina con su vida cuando era una niña. Morgan Rowan también dio su testimonio, cerrando un círculo de dolor que había empezado en 1965. En 2010, finalmente, Rodney Alcalá fue condenado a muerte por 3ª vez. El jurado no tuvo dudas. A pesar de la condena, Rodney Alcalá nunca fue ejecutado. Murió por causas naturales en julio de 2021, a los 77 años, en un hospital cerca de la prisión estatal de Corcoran. Se llevó muchos secretos a la tumba. Las autoridades creen que de las miles de fotos encontradas en su depósito, muchas corresponden a personas que aún figuran como desaparecidas. En 2015, una mujer llamada Kathy Thornton logró identificar a su hermana, Christine Thornton, en una de las fotos de Alcalá publicadas en internet por la policía. Christine había desaparecido en 1977. Gracias a esa foto se localizaron sus restos en Wyoming. Es una muestra de que el impacto de Rodney Alcalá sigue revelándose incluso después de su muerte. La historia de Rodney Alcalá nos enseña sobre la fragilidad de la seguridad y la importancia de escuchar nuestra intuición, pero sobre todo, nos habla de la fuerza de las sobrevivientes. Morgan, Tali, Cheryl y la memoria de Robin son el verdadero centro de este relato. Ellas no son solo nombres en un expediente, son el recordatorio de que la luz, aunque tarde décadas, termina por disipar la oscuridad más profunda. Gracias por acompañarnos en esta investigación extensa y profunda. Casos como este nos obligan a mirar de frente a la oscuridad para aprender a proteger la luz. No olvides suscribirte y activar la campana para más crónicas de justicia y resiliencia. Hasta la próxima.